tema, ¿no? Bastante extenso, pero súper importante en pediatría. Es que los bebecitos son complicados. Ok. La fiebre es el principal motivo de consulta, ¿vale? En atención primaria, especialmente durante la primera infancia. En los niños de 2 años, el 65% la va a presentar y del 10 al 20% de la consulta va a ser consulta de atención primaria. El motivo, pues la fiebre. 30% consulta en urgencias hospitalarias. Y donde se va a aumentar los casos va a ser en invierno, epidemias de virus respiratorios y gastrointestinales. Cada niño presenta normalmente de 4 a 6 episodios de fiebre al año y en la mayoría son procesos virales, benignos y autolimitados. Esto es importantísimo, ¿vale? O sea, el niño menor de 5 años, podría decir hasta menor de 10 años, la mayoría de las infecciones van a ser virales, benignas y autolimitadas. Va a haber diferentes tipos de fiebre que tenemos que estar identificando. La fiebre prolongada o continua, aquella que aparece todos los días sin que haya periodos de temperatura normal y que dura más de 5 días. Esta es una. Fiebre recurrente o cíclica, alternancia de episodios de fiebre con temperatura normal, ¿vale? Fiebre de origen desconocido. En se presenta más de 38 grados centígrados, es comprobada por el personal médico, lo vemos en consulta, con una duración de 2 a 3 semanas, ¿sí? Y ausencia de diagnóstico tras una semana de estudio, ya sea ambulatorio o hospitalario. Yo médico veo que si tiene fiebre, llevo de 2 a 3 semanas, o lleva de 2 a 3 semanas de duración por interrogatorio y pese a un protocolo, ya sea ambulatorio u hospitalario, todavía no tengo la etiología. Y está la hipertermia fisiológica, que esto principalmente se presenta en lactantes por la inmadurez, exceso de abrigo, ambiente térmico elevado, escaso aporte de líquidos y alimentación hiperconcentrada, ¿no? Las características de los bebecitos, de los recién nacidos. Ahí está. Conceptos básicos que debemos de saber, ¿sí? IBI, que es un aislamiento de una bacteria patógena en un líquido que debe de estar estéril, ¿sí? Sangre, líquido cefalorraquídeo, pleural, líquido articular. También hay que tomar en cuenta cómo lo tomamos, ¿sí? Porque muchas veces sale positivo el líquido cefalorraquídeo, pero ¿cuál fue la técnica, no? El hemocultivo sale positivo, pero ¿cuál fue la técnica? El urocultivo sale positivo, pero ¿cuál fue la técnica de toma, no? Y las infecciones bacterianas potencialmente graves, que esas son súper importantes, más que nada porque se presentan en pequeñitos menores de 3 meses, que son las infecciones del tracto urinario. Al final, ahorita vamos a ver la fiebre en estudio y vamos a ver todas las posibilidades que existen. La última plática es específicamente infección de vías urinarias, ¿vale? Todo un tema para infección de vías urinarias, que es la más frecuente. Y la gastroenteritis aguda en menores de 3 meses. Esta puede ser viral o puede ser bacteriana también. Está la bacteremia oculta, que es presencia de una bacteria patógena en sangre, lo sé por el hemocultivo, pero que el niño está con buen aspecto general y no ocasiona otros síntomas además de la fiebre, ¿sí? Ok. La fiebre sin foco es la elevación de la temperatura rectal por encima de los 38 grados centígrados. Me dicen, ¿solamente rectal? No, pues básicamente lo que ocupamos más que es frontal, que es ótico, axilar, frontal u ótico, ¿vale? Con menos de 5 días de evolución, algunas literaturas dicen de 5 hasta 10 días de evolución, sin conocerse el origen de la misma, después de una historia y una exploración física cuidadosa. Súper importante, ¿vale? Que tomemos una historia clínica y una exploración física, el 80% de las veces nos da el resultado y nos da el diagnóstico de qué es lo que está pasando con este niño, ¿vale? La suma de estas dos. No quiere cambiar. Listo.
¿Cuáles son, no? Las fiebres sin foco, la enfermedad bacteriana potencialmente grave o grave, van a ser 3 en este momento. Una infección del tracto urinario, que es la número 1, la bacteriemia oculta, el niño tiene fiebre, no tiene otro dato más y está creciendo algo en sangre, ¿vale? Y neumonía, ¿sí? La neumonía, pues normalmente, o un porcentaje muy alto, es viral y bacteriana, dependiendo de la edad. Del 7 al 11% presentarán una infección bacteriana grave que puede complicarse e incluso producir la muerte. Este es el porcentaje que nos interesa identificar lo más pronto posible para evitar esto, ¿no? Generalmente las características de la fiebre, su duración, periodicidad y la aparición de otros síntomas nos van a ir dando la pauta o nos van a llevar de la mano para saber qué es lo que tiene ese paciente y para poder diferenciar cuadros. Es importante destacar que en un niño con fiebre sin foco, la magnitud de la fiebre no necesariamente necesita correlacionarse o sirve como para correlacionar con el riesgo de presentar una infección bacteriana grave. O sea, 40 grados, esto es grave, ¿no? Porque, ¿qué creen? Las virales también, Los primeros 3 días de enfermedad viral pueden llegar 39, pueden llegar 40 y de efervescencia, ¿vale? Con una temperatura corporal mayor de 40 grados, la probabilidad postprueba aumenta hasta el 17% de tener una grave, pero con una sensibilidad muy baja. Esto quiere decir que el hecho de que tenga 40 no necesariamente quiere decir que sea algo grave, que era lo que les decía, ¿no? O sea, las virales también nos causan 40 grados y esto no quiere decir que sea una infección bacteriana grave. Sin embargo, el grado de temperatura ayuda a estratificar a los pacientes con fiebre y determina a quién y qué pruebas le voy a hacer en determinados escenarios clínicos. Ok. El abordaje de diagnóstico de un niño con fiebre de origen va a depender en primer lugar de la edad, lo vamos a dividir. Ahorita van a ver las tablitas en las que las vamos a dividir. Realizar un buen interrogatorio, una buena revisión detallada, va a permitir en los diferentes grupos de pacientes y además, bueno, esto nos va a arrojar y nos va a permitir a quién sí le hago pruebas complementarias y a quién no le hago pruebas complementarias y a quién mando a su casita, ¿no? Los menores de 36 meses son los que presentan el mayor reto diagnóstico, son los más chiquitos, son los más complicados. Y los menores de 3 meses, los que presentan el mayor riesgo de algo bacteriano grave con complicaciones. Los factores que hay que tener en cuenta para el abordaje son siempre, ¿no? O sea, un niño, ¿cuánta es su expresividad clínica? Entre más chiquitos, sobre todo en procesos poco evolucionados o en neonatos lactantes pequeños, no hacen ruido, dejan de comer, dejan de hacer popó, dejan de hacer pipí y ya, ¿no? O sea, con ellos hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Ni siquiera necesariamente, en este caso lo abordamos como hay fiebre, ¿no? Pero muchas veces los pequeñitos pueden estar con hipotermia, ¿vale? Entonces también ese es un punto. La alteración del sistema inmune, hay mayor inmadurez en estos pequeñitos, en neonatos y en aquellos con inmunodeficiencias primarias o secundarias. Si ya tenemos el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria y secundaria, pues ya tenemos un avance, debemos de saber que debemos de tener cuidado con esos pacientes. Y la vacunación ausente o incompleta, este es un punto que no debemos de dejarlo y no debemos de soltarlo, ¿vale? Cada valoración de niño, de mujer, de hombre, de adulto mayor, de embarazadas, es importante y indispensable que nosotros sigamos invitando y sigamos educando a nuestros pacientes que deben de tener su esquema de vacunación completo sí o sí, ¿vale? Neonatitos, los chiquititos, ¿no? Los menos de 30 días, del 20 al 28% de estos neonatitos tienen un riesgo de una infección bacteriana grave, del 20 al 28%, ¿sale? Una fiebre sin foco identificado, favorecida por la mayor inmadurez de su sistema inmune, van a estar inmunocomprometidos o inmunodeficientes por su edad hasta los 5 años,
¿vale? O sea, aquí estamos hablando menores de 28, pero la realidad es que los niños, por eso existe el esquema de vacunación, para mayor protección. ¿Infecciones víricas pueden ser graves con secuelas importantes? Sí, o sea, no todos los virus son amables y nobles, ¿no? Está la meningoencefalitis por virus de herpes simple, ¿sí? Y están también los enterovirus que nos pueden llevar a una sepsis. O sea, este enterovirus puede ser de todo, ¿vale? Dependerá del sistema inmunológico, dependerá del paciente qué camino va a tomar, pero también vean, hay virus que también pueden ser bastante agresivos, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes causales principales para fiebre sin foco? Sí. Ok, bacterias procedentes del canal de parto por transmisión vertical. Estamos dividiendo a los niños neonatitos en los lactantes menores, lactantes mayores y preescolares, ¿sí? Bacterias procedentes del canal del parto por transmisión vertical, la número 1, y lo vamos a ver en la siguiente, infección de vías urinarias. ¿En quién debemos de pensar, compañeros? En E. coli. E. coli sigue siendo un desastre, ¿no? Los recién nacidos tenemos que pensar en estreptococo del grupo beta o estreptococo agalactiae. También es importante, más si la mami no llevó un control adecuado, no le hicieron exudado vaginal, ¿sí? No llevó toda su metodología durante el embarazo. Enterococos también debemos de pensar principalmente en niños menores de 3 meses, eso es indispensable. ¿Por qué se los digo? Porque para tener una buena cobertura necesito iniciar ampicilina, ¿sí? Que es una buena cobertura contra enterococos. Y Listeria monocitógenes se sigue presentando, muy buena cobertura con ampicilina también. E. coli es la bacteria más frecuente, aislada en sangre 60% y en orina 87%. Viene el otro tema, ¿no? Resistencias, una resistencia a la penicilina crecientes. Hablamos aproximadamente, dependiendo del país, hasta un 30%, un 15%, un 10%. Con tasas de resistencia a la penicilina crecientes en relación con el uso de antibioticoterapia materna y su duración. O sea, se relaciona con todos los esquemas que llevó la embarazada y con los esquemas que pudiera tener el bebecito. Por eso muchas veces la E. coli del bebecito, que es transmitida por mamá, pues ya tiene resistencias por todos los tratamientos que llevó la embarazada durante sus infecciones, ¿no? Por eso es importante el interrogatorio. ¿Tuviste cervicovaginitis? ¿Tuviste gastroenteritis? ¿Qué tipo de infecciones tuviste? ¿Con qué te trataste? ¿Con qué recurrencias se presentaron? ¿Vale? Ok, en neonatitos el estreptococo beta galactiae se mantiene como el más frecuente en el recién nacido, ¿vale? Aislado en líquido cefalorraquídeo, causando cuadros graves. Y recuerden, esto podríamos evitarlo, de hecho esto ya no lo deberíamos de tener, porque para eso existe el protocolo en la embarazada, para dar tratamiento preventivo, profiláctico y evitar estas colonizaciones y posteriores infecciones. 39% causa meningitis, 10% focos no meningios de infección y 7% sepsis precoz. Hay otros agentes etiológicos, está enterococo y neumococo, ¿no? Muy raras, pero son graves. Y el neumococo básicamente se va haciendo se va haciendo raro por el esquema de vacunación. Ya no es alguien que nos cause problemas. Nos puede empezar a causar problemas ahorita, porque los esquemas de vacunación cayeron por completo, ¿sí? Entonces, Haemophilus influenza tipo B, que viene en hexavalente, y neumococo puede empezarnos a causar problemas. No los buscábamos intencionadamente por esquema de vacunación, pero ahorita que caen las tasas tenemos que estar vigilando esa situación. Y neumonía neumocóxica, pues la tasa de mortalidad del 14%. Esperemos verlas lo menos posible en nuestros enanos. Vamos con los lactantes menores, los más grandecitos. Los lactantes de 1 a 3 meses, vamos a ver que presentan de 9 a 14% infecciones bacterianas potencialmente graves. ¿Quién lo causa? Otra vez, E. coli, ¿no? La más aislada. De ahí pasa en segundo lugar Strepta galactiae y ya cada día es más rara Listeria, pero todavía se sigue presentando, ¿no?
La infección de vías urinarias es la infección bacteriana grave más frecuente, de un 75 a un 84% en los enanitos de 1 a 3 meses, ¿vale? Causada por E. coli, ¿sí? Y estos pequeñitos también pueden presentar bacteremia oculta del 6 al 13%. Número 1, E. coli, Streptogalactiae y neumococo, ¿vale? Entonces vean, E. coli, o sea, la primera opción o lo que ustedes deben de tener en mente aquí es, si viene con una infección de vías urinarias, la posibilidad, si es un pequeñito menor de 3 meses de edad, existe la posibilidad de que tenga una infección bacteriana grave, y dentro de los agentes bacterianos, E. coli, ¿vale? Virales, pues muchos más, pero dentro de los bacterianos E. coli, porque pues nos puede llevar a nuestro bebé a una terapia intensiva. Ok, más grandecitos, lactantes y niños de 3 a 36 meses. Bacterias más frecuentemente aisladas, esto fue en Europa, 79% neumococo, 7 por 5 Staph aureus. Meningo aquí no nos causa este porcentaje tan alto, pero en Europa sí, por eso también se invita a los pacientes a que a partir de los 9 meses se apliquen las 2 dosis de meningococo, ¿vale? Tenemos vacuna de meningococo. Y 1.5% Quinguela quingae y Moraxella catarralis, otros gérmenes. Esto es en estudios internacionales, E. coli, Piógenes y Salmonella, ¿vale? Entonces, vean, estos son los que nos causan grandes problemas, ¿sí? Ok, niños más grandotes, los niños mayores de 36 meses. A partir de los 3 años decae el riesgo de asociación con fiebre sin foco aislado y la relación de una enfermedad bacteriana grave, ¿sí? O sea, arriba de estos 3 años es difícil que la fiebre sin foco vaya a ser algo bacteriano grave. Existe la posibilidad, sí, pero vean, lo que más o donde más se presenta es en menores de 36 meses. ¿Y qué pasa con estos pequeñitos ya más grandes? Focalizan. Ya focaliza, ya me dice, ¿no? Me duele, me arde, me duele la pancita, la tosecita, o sea, ya es mucho más claro. Al chiquito que ¿qué hace? Se queda dormido, deja de comer, llora por todo, ¿sí? Entonces, estos enanitos, estos pequeñitos, ya focalizan y eso es mucho más fácil. Cursan con síntomas de focalidad, neumonías, meningitis, infecciones osteoarticulares, infección de vías urinarias. La clínica, ¿cuál va a ser la clínica? Fiebre, cualquier elevación de la temperatura corporal mayor o igual a 38 grados centígrados. Dependiendo de cada uno de los agentes, uno pensaría, bueno, es una E. coli, va a dar una respuesta inflamatoria, dependiendo. La mayoría de las bacterias sí da una mayor respuesta inflamatoria sistémica, pero también vamos a ver que va a haber bacteremias por E. coli, por meningo, que no los vemos tanto en México, por salmonela con picos febriles menos elevados, ¿vale? Pero aquí, pues, puedo tomarme de la mano con mi biometría hemática, con mi PCR, con mi PCT, dependiendo de cada uno de los casos. Infecciones víricas, fiebre de alto grado, y esto no quiere decir que vaya a ser grave, eso también es un punto constante. El hecho de que tenga, normalmente las infecciones virales las primeras 72 horas tienen fiebre muy agresiva, ¿sí? No necesariamente tiene que decir que esto va a ser grave, pero sí tenemos que enseñarle al papá, a la mamá, a llevar un buen control de esa fiebre. La duración no guarda relación con la posibilidad de una bacteremia oculta. Y esto es un punto bien importante, ¿no? Y esto es lo que trabajamos la mayor parte de nuestra consulta, unos 20, 30 minutos en hacer una anamnesis correcta, adecuada. Es importante, siempre va a ser importante, siempre, porque esta va a ser la que nos va a dar la respuesta para la mayoría de las enfermedades. Y nos va a dar la pauta de, a ver, empiezo tan alto como tomarle unas placas de senos paranasales, o empiezo bajo y solamente específicamente le tomo una radiografía de tórax, ¿sí? O no, eso no.
infección de vías urinarias, examen general de orina y urocultivo. O no, sí, una biometría hemática. Pero esto es lo que nos va a dar la pauta para poder decir a qué nivel empiezo para una fiebre de origen desconocido. Ok, vamos a regresar. Está la edad, qué edad tiene mi pequeño. Segundo punto que todos debemos de pedir, cuál es su esquema de vacunación, cuántas vacunas tiene de cada esquema y si tenemos la oportunidad, ok, le hace falta una vacuna, tenemos la posibilidad o no tenemos la posibilidad de completar ese esquema y más ahorita, ¿no? Que hemos perdido casi año y medio sin esquemas de vacunación. Enfermedades previas, ya tuvo varicela, ya tuvo rubiola, hermanitos, ¿no? Tiene otros 3 hermanitos, van a la escuela, él no va, pero los otros 3 sí. O el primito acaba de tener, por ejemplo, acaba de tener hepatitis A y el bebé se pone amarillo, ¿no? Entonces tenemos que ir valorando esas situaciones. El ambiente escolar, saber si en la escuela se presentó algún caso de alguna enfermedad. El ambiente familiar, quién está enfermo, quién no está enfermo. Contactos con enfermos o portadores, también es importante. Aquí otro punto del ambiente familiar sería más, viven cerca de ríos, de fábricas, hay ratas, hay ratones, hay chinches, hay pulgas, ¿no? Este tipo de enfermedades que podemos presentar por zoonosis. Historia prenatal, la mami, qué tratamientos tuvo, qué infecciones tuvo, perinatal, cómo nació, las características. Cuando nos llega muy chiquitos, ya si nos llega de 15, 16, pues ya, ¿no? Ya superó. Y neonatal, los más pequeñitos, ¿vale? O sea, cuál fue su control, cómo nació, cómo se ha alimentado, ¿sí? Tratamientos farmacológicos también, signos y síntomas de focalización, otalgia, tos, tiraje, inmovilidad de extremidad. Hay muchos bebitos o hay bebitos que tienen antecedente de hospitalización y no mueven una piernita y están con fiebre, aumento de tamaño de una articulación. Tenemos que pensar en osteoartritis, ¿vale? Por los antecedentes de hospitalización, 1 o 2 semanas. Debemos preguntar todo con los enanos, ¿sí? Y exploración física completa, o sea, todos los niños se desnudan y se les explica a los papás por qué se les tiene que desnudar. A los niños se les revisa la cabeza por si tienen piojos, se les revisa boca, se les revisa nariz, se les revisa oído, cada valoración, ¿sí? Cada valoración es mucho más fácil. Se les revisa piel, se les revisa tejido, se les revisa vagina, pene, se les revisan testículos, ¿sí? Que los 2 testículos los tengan descendidos, se les revisa ano, se les revisan pies. Entonces es importante e es indispensable, ¿vale? Si tienen piquetitos, oye, ¿por qué tiene estos piquetitos? Fíjate que nos llenamos de pulgas, ¿no? Y el bebé llega amarillo, bueno, pues tengo que pensar en leptospirosis, muchas cosas más, ¿no? Entonces es importante que lo revisemos todo y intencionadamente veamos a su alrededor de ese niño con qué es lo que se relaciona, ¿sí? Ok, el triángulo de evaluación pediátrico, tenemos que revisar a nuestro bebé, su apariencia general. ¿Es un bebé que viene limpio? ¿Viene sucio? ¿Es un bebé que se baña, no se baña? ¿Cómo trae la boquita? ¿Tiene caries? ¿Sí? Todos los cuidados. Nivel de actividad, si se mueve, no se mueve, despierta, succiona, no succiona. Vean, como que me voy mucho, soy muy tendenciosa a bebés. Es que ellos son muy difíciles de explorarlos, ¿no? De verlos, ¿sí? El color, el movimiento, la expresión. Ya un niño más grande es mucho más fácil. Se vuelve complicado porque no se deja, ¿sí? Pero pues básicamente ya es más fácil que te diga, o que si lo tocas de aquí te quite la mano porque le duele, ¿no? A un bebecito más chiquilín. El color, la coloración, el tono muscular, la actitud que tiene, si está dobladito, ¿no? Si le tocas alguna parte del estómago y se dobla, el estado de alerta, si está irritable o no, el llanto está inconsolable, la mala perfusión también, el llenado, ¿sí? El grado de hidratación en la boquita, el tono deficiente, la disminución de la actividad
y o el letargo pueden ser signos de una infección grave. Entonces es importante que valoren esto, ¿sí? Muy importante, siempre que vayan a revisar a un bebé de abdomen, es muy complicado revisar abdomen para un bebé, traten de platicar con él. Si no se deja platicar, tengan 1 o 2 juguetes que le llamen la atención para que desvíen la atención, porque si no al bebé le duele todo. O sea, que habla de 2 para arriba, todo le duele el dedo, le duele aquí, le duele acá, todo le duele. Entonces traten de, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a ayudar a ustedes, porque van a saber, no le duele la panza. O sea, me está platicando de su perro y no le duele la panza. Y la mamá jura y perjura que le duele, pero pues obviamente la mamá desconoce, ¿no? Que siempre hay que hacerle caso a todos, pero hay que confirmar. Siempre traten de tener, en mi consultorio yo tengo tablas, ¿sale? Para ir verificando. Traten de tener tablas de todos los signos vitales, tensión arterial, traten de hacerlo. Si tienen enfermera, que la enfermera tome una TA, un Bauma para niños, cuesta aproximadamente 500 pesos y trae 3 medidas. Entonces también el oxímetro, que se quede como buen hábito después de esta pandemia, ¿no? Pero traten de tomar los signos vitales porque esa va a ser la pauta para decir, ¿sabes qué? Te vas de aquí al hospital, te quedas, te voy a estar vigilando, si en 3 días no mejoras te voy a tomar estudios y para ir individualizando cada uno. Signos vitales de los niños, tenemos que estar vigilando frecuencias cardíacas porque sí hay diferencias. De 0 a 3 puede tener una de 150 y bien, pero ¿y mi niño de 6 años por qué tiene una de 150? O una respiratoria que se esté acercando a los 40. Se nos va, ¿sí? Porque uno al final dice, está bien, está bien. Entonces es importante que valoren. Sí, los niños son diferentes, pero nos podemos adaptar y ayudar muy bien con todas estas tablitas. Estas tablitas son de Harriet Lane, ¿vale? Se perdió. Ahí está. Pruebas complementarias, entonces habíamos quedado que de las principales infecciones, ¿cuáles eran? Infección de vías urinarias, neumonías y me falta una. Infección de vías urinarias, neumonías y ¿qué otra? Gastrointestinales también, ¿vale? Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a tomar ego y urocultivo por técnica estéril. Ahorita voy a ahondar más. Importante, compañeros, importante. No quieren sufrir por una infección de vías urinarias, desde el día 1 tomen ego y urocultivo. ¿Sí? Llegan hoy a las 10 de la mañana, ¿cómo me voy a esperar, Lili, mañana? Hasta, dale antipirético, dale fenazo si te lo permite la edad, tranquilízalos, diles que va a tener síntomas porque todavía no le estás dando el antibiótico. Mañana a primera hora que salga la muestra, listo, que empiece con el antibiótico. Si sale negativo, lo suspendemos. Si sale positivo, definimos si me subo o me bajo, ¿sale? Pero es importante, si no se les va a hacer bien difícil la vida y pues también se va a conflictuar el paciente, ¿no? La mayoría de mis pacientes que llegan a consulta es eso, es que sigue con infección y sigue con infección y sigue con infección. Ok, ¿cuántos egos urocultivos tienes? No, pues no tengo. Le ha estado dando medicamento y sigue con síntomas, ¿vale? En niñas menores de 2 años y niños menores de 1 año, ¿sí? Las pruebas complementarias, vamos a ir viendo, hay de todo. Aquellos con uropatías y nefropatías previas, muchísimo más, ¿no? Son niños que debo de estar cuidando esos riñones. ¿Por qué? Porque ya tienen una lesión, ya tienen un daño, ya tienen una alteración en su función y continuamente van a estar presentando infecciones de vías urinarias. En caso de fiebre sin foco mayor de 48 horas con tratamiento, aunque el pico febril sea menor de 39, si no hay una buena respuesta después de 48 horas con un esquema, también le tocan pruebas complementarias. Otras pruebas complementarias, la biometría hemática completa. No está recomendado generalmente de inicio, salvo en chiquitos de menos de 3 meses y porque ya vimos, el porcentaje de infecciones bacterianas graves aumenta en estos chiquitos, ¿vale? Niños vacunados con afectación moderada grave del estado general,
fiebre mayor de 40.5 grados centígrados, que se vean sépticos, que no estén vacunados o que tengan algún tipo de inmunocompromiso, que tengan ya una biometría hemática y que presenten una leucocitosis más de 15.000 o neutrófilos más de 10.000, pues va a orientar hacia una infección neumocóxica o hacia una infección bacteriana, ¿vale? También hay que ver el predominio, si de linfos, neutros, hay vandemia, no hay vandemia, y de una bacteremia por meningo salmonela también podría presentar valores en rango normal o mínimamente elevado, ¿sí? Entonces tenemos que estar vigilando todos estos pacientes que nos pudieran causar un problema. Les digo, el que está ya con diagnóstico de inmunodeficiente, pues es fácil, ¿no? Ya. O sea, el inmunodeficiente te hace de todo. Hablando de niños con VIH, el inmunodeficiente VIH sin tratamiento, con CD4 bajos, te hace de todo, ¿sale? Y el no vacunado, que no deberíamos de estar viendo estos, pero hoy por hoy pues hay muchos no vacunados, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilando estas situaciones, porque les digo, ¿cuántas meningitis por neumococo o Haemophilus influenza han visto ustedes? Yo soy infecto, ya no me tocaron, ¿sí? ¿Por qué? Por el esquema de vacunación. Pero ahorita, hoy por hoy, estamos esperando que vuelvan a llegar por las caídas de las tasas de vacunación, ¿vale? Otras pruebas complementarias que también se pueden apoyar muy bien, los más utilizados son proteínas C reactiva, que ustedes en sus hospitales tienen o en sus lugares de referencia tienen PCR. PCR es fácil de encontrar. ¿Y PCT, procalcitonina? Ya no, ¿no? Bueno, la PCR es una opción, definitivamente esta es muchísimo más específica para infecciones bacterianas, pero la PCR es lo más cercano a especificidad, con respecto hablando a especificidad y sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad de la PCT, que es la PROCA, eleva más rápido en bacterianas graves y es superior a la PCR a la hora de predecir una bacteriana grave, pero igual, con la PCR se pueden apoyar por completo. Ambas tienen más especificidad que la leucocitosis para detectar bacteriana grave. Y ahora, leucocitosis no es igual a una infección, ¿vale? Hay muchos motivos por los que podemos tener leucocitosis. Uso de esteroides, deshidratación, uso de estimuladores de colonias. Entonces también este punto tenemos que estar vigilando. Hemocultivos, debido al descenso o la disminución de la incidencia de bacteriemias ocultas, se supone un mayor número de falsos positivos o contaminación. No todos los líquidos que salgan positivos, tendríamos que ver cómo fue la toma, ¿no? Eso es bien, bien importante, más si tenemos residentes o personal de apoyo, tenemos que estar vigilando cómo fue la técnica con la que realizaron. Ok. Restringirse a menores de 3 meses cuando se sospecha una bacteriemia oculta o antes de iniciar tratamiento con antibiótico empírico. Siempre antes de que inicien, si están pensando en algo bacteriano, es importante que ustedes tomen hemocultivos, ¿vale? Para ir normando y el hemocultivo me va a llevar de la manita. Hay porcentajes muy altos que pueden salir negativos, pero ya tengo el estudio y con base al estudio fuera negativo y la evolución, sigo el camino. Otras pruebas microbiológicas obtienen resultados rápidos como es la PCR, pero pues ¿quién tiene PCR? Nosotros a veces, la mayoría de las veces luchamos por una PCR, ¿no? Ahorita lo que tenemos es panel respiratorio y es maravilloso, maravilloso porque en 2 horas sé si es SARS-CoV-2, influenza, parainfluenza, rinovirus, enterovirus, clamidia, es maravilloso, ¿sí? Pero pues lo tenemos 2 meses al año y se acabó, ¿sale? Igual el gastrointestinal lo tendremos a lo mejor 1 mes al año y se acabó. Entonces sí es maravilloso la verdad, pero pues no hay posibilidades todavía. Y muestras no invasivas, respiratorias, heces, los test de influenza, de virus respiratorio sincitial y especialmente en temporadas epidémicas, que es cuando lo tenemos, ¿sí? Aunque tampoco va a descartar bacterianas que se puedan complicar. Siguiente. Ay, siguiente. Yo, ¿verdad? Ok, radiografía de tórax.
Recomendada en sospechas de neumonía oculta, con fiebre mayor de 39 a 40 grados centígrados y leucocitosis. Es bien difícil que una neumonía bacteriana, una neumonía típica, no dé síntomas, ¿no? Ahorita con COVID es viral, es atípica, pero es súper difícil, ¿no? Punciones lumbares, esto ya es cuando está muy focalizado. Está desterrada prácticamente de la batería de pruebas rutinarias, excepto el niño que tiene alteraciones en el triángulo de valoración y con datos sugestivos de meningitis o encefalitis, ¿vale? Es recién nacido, que no tiene esquema de vacunación completo, sí. Lactantes menores de 3 meses que no cumplan con los criterios de bajo riesgo, y en este grupo se incluirán a los menores de 21 años. Entonces tenemos que ir valorando cada uno de los elementos de nuestra batería de estudio. Va a haber diferentes clasificaciones. Igual se pueden apoyar con estas clasificaciones y tenerlas en el consultorio, ¿no? Es para valorar qué niños sí tienen la posibilidad de un cuadro grave, qué niño se puede ir a su casa y estarlo vigilando. Paciente, alto o bajo riesgo. Para bajo riesgo está la escala de Rochester, menos del 2%, probabilidad de desarrollo de infección bacteriana seria. O sea, estos son los niños que sí le hago, ¿se va a su casa o no se va a su casa? Menores de 3 meses de edad, ya ahí con cuidado, ¿no? Número absoluto de polimorfonucleares y no segmentados, o sea, le hice una biometría hemática. Hay que valorar si se le toma o no, pero ya de entrada desde menos de 3 meses de edad, cuidado. Y con un buen interrogatorio de cómo pasó el embarazo, qué estudios le hicieron, tratamientos, cómo nació el bebé y cómo ha evolucionado el bebé en los primeras semanas. Leucocitos menos de 15,000 y cómo está esa PCR, está positiva, está negativa. Alto riesgo es la escala de Yale, cuenta leucocitaria, aquí nos disparamos, me voy a más de 15,000, ¿vale? Este es el valor predictivo positivo y la sensibilidad, ¿sí? Si esto sale elevado, las posibilidades o la sensibilidad o las posibilidades de que esto esté positivo y sea una infección son 100%. Bacteremia, más de 20,000 leucocitos, ¿vale? Igual sensibilidad baja un poquito, pero sigue bastante, es muy buena sensibilidad y la especificidad es 73%. Biometría hemática y la PCR, y pues si tenemos la posibilidad de una procalcitonina, ¿no? Que pues no es tan sencillo. Hallazgos hematológicos, trombocitopenia, cuerpos de inclusión de Dodley, que estos se van formando en el momento en el que se producen mayor cantidad de neutrófilos por infecciones, granulaciones tóxicas y vacuolización de neutrófilos, ¿vale? Entonces vean, estas escalas las vamos a ver más adelante, pero con estas escalas ustedes se ayudan mucho para decir con tranquilidad, ese paciente que llegó conmigo, que tiene fiebre, ¿se puede ir a su casa o se queda? O se va a su casa, le tomo biometría hemática y mañana lo veo en consulta, ¿vale? Entonces, buen estado general. Criterios de Rochester, bajo riesgo de infección bacteriana, edad menos de 3 meses. Buen estado general, previamente sano, nacido a término 37 semanas, no antibióticos, la madre se fue a su casa con él, no ha sido tratado por hiperbilirrubinemia, no hay hospitalizaciones previas, no hay enfermedades crónicas, no hay evidencia de infección de piel, tejidos blandos. Esto porque es muy característico las osteoartritis secundarias a las punciones que recibieron los bebés por hiperbilirrubinemia, por deshidratación con mala técnica de alimentación, ¿vale? Entonces, valores de laboratorio, leucos de 5,000 a 15,000, si fuera más de 15,000 cambia, recuento absoluto de callados, menos de 1,500, orina, menos de 10 leucocitos en sedimento, heces, menos de 5 leucos, que es el coprológico, ¿vale? Ahí está. Sí. Ahí está, listo. Entonces, clasificación del paciente se clasifica en 3 grupos para su estudio. Neonato, de 1 mes a 3 meses, que son muy frecuentes las infecciones secundarias e infección viral. De 3 a 36 meses también, infecciones
de tipo viral. Y las hospitalizaciones se dan en neonatos, que son pacientes con aspecto tóxico, ¿no? Pero basándonos en las clasificaciones que vimos. Ahí está. La escala de Yale, mayor de 3 meses, ¿cuáles van a ser los parámetros? El estado general, respuesta a estímulos, llanto, reacción con los padres, color, hidratación. Este es un punto bien importante. Le vamos a dar un punto 1, normal. Un punto 3, mucosas secas. Un punto 5 o 5, signos de pliegue positivo. Y así con cada uno, el color, rosado, acrocianosis, pálido, grisáceo. Reacción con los padres, llanto, respuesta a estímulos. Y dependiendo de la puntuación, si es menos o igual a 10, bajo riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. De 11 a 15, riesgo medio, y puntuación mayor de 16, alto riesgo. Vean, o sea, está bastante sencilla y es muy útil para nuestra práctica. Paciente de bajo riesgo no requiere laboratorios de rutina. Paciente de alto riesgo requiere biometría, hemocultivo, urocultivo, examen general de orina, ¿sí? Y es válido, después de hacer esto, iniciar un antibiótico empírico. Podría ser ambulatorio. Esta es una literatura europea, ¿sí? Dependiendo. Otro factor de riesgo que se ve en otras literaturas es qué tanta posibilidad tiene el familiar o el padre, ¿no?, de poder regresar o no. Si tarda en llegar al hospital 2 horas después de haber tomado 3, 4 carros, pues oye, déjalo hospitalizado, ¿sí? Mejor déjalo hospitalizado. Si tiene la posibilidad, no hay ningún problema, la mamá, el papá, ustedes se dan cuenta que lograron transmitir el objetivo de todos los cuidados y entienden cómo hacer los cuidados y la valoración, los veo en 48 horas, ¿no? Pero va a depender de muchos factores. Ok, entonces es válido iniciar antibiótico empírico ambulatorio en espera de resultados de hemocultivo y urocultivo si el estado y las características de los pacientes lo permiten. Lactante menor de 21 días más aspecto tóxico, ya estos son casos muy específicos. Tratamiento antibiótico empírico inmediato, estudios completos de sepsis, y valoraríamos iniciar con AMPI más cefota y dependiendo si pensáramos en alguna situación viral, aciclovir. Obviamente, por ejemplo, hablaríamos aquí de una punción lumbar, ¿no? Tengo la posibilidad de tener una punción lumbar. Lo ideal sería, si pensáramos en una meningitis, pues primero lo punciono, al puncionarlo le estoy iniciando el antibiótico, ¿vale? Ampicilina más gentamicina si es de bajo riesgo. Recuerden que los 4 llegan bastante bien o cruzan bastante bien a barrera hematoencefálica, ¿sí? Si el triángulo está normal, más criterios analíticos normales, más cultivos, o sea, este niño que me llegó con aspecto tóxico, a lo mejor solamente venía deshidratado, ¿vale? Sale ya hago una nueva valoración del triángulo, está normal. Pues sí, la biometría hemática salió bastante bien, estaba deshidratado. Cultivos negativos a 36 horas, puedo retirar la antibioticoterapia y valorar el alta hospitalaria, pero ya no mandé a un niño a su casa que probablemente, ¿sí?, si hubiera tenido alguna otra situación más, pudiera fallecer. Los hemocultivos, saben que en general, pues al fin cultivos son tardados, ¿no? 36 horas, 24 horas, ¿sí? Y eso sí nos da positivo, ¿sí? Lactantes de 1 a 3 meses, según criterios clínicos y analíticos, se pueden establecer los siguientes niveles. El lactante con mal aspecto es otra opción, ¿no? Se ingresa, se inicia tratamiento antibiótico empírico inmediato, cefota banco, dependiendo, porque aquí valoraríamos, ¿no? O sea, dependiendo del caso, alta prevalencia de meningitis por listeria monocitógenes y enterococos, tendríamos que asociar ampicilina, aunque enterococo la cubre bastante bien la banco, ¿vale? Lactantes de 1 a 3 meses, que van a ser nuestro coco. Los de 3 meses para abajo, esos van a ser nuestro coco. Ya los más grandecitos va a ser mucho más fácil. Lactante con buen aspecto,
según la escala elegida, manejo conservador, descartar una infección de vías urinarias, que es lo prioritario y que es de los focos más comunes, como ya vimos, de bacterias, infecciones bacterianas graves. También podemos considerar infecciones virales de temporada, que sería lo que haríamos ahorita, sincitial respiratorio, virus influenza, rinovirus, parainfluenza, y manejo domiciliario con seguimiento médico en 24 horas, ¿sí? Hay que valorar que los padres sean confiables y continuar con la observación hospitalaria, ya sea con o sin antibióticos. Muchas veces yo les digo que 40 minutos de mi consulta me tardo en explicarles y en tranquilizarlos por qué no les voy a dejar antibiótico, ¿sí? 40 minutos. Lo reviso en 5, las indicaciones en otros 5, pero 40 minutos es el, doctora, pero tiene fiebre, está mal, ¿por qué no le va a dar antibiótico? ¿Sí? Y 40 minutos son, mira, no le voy a dar antibiótico porque por la edad de tu niño, pero vamos a seguir un protocolo, si en 2 días no está mejor, la fiebre va a ser más agresiva en los primeros 3 días porque ahorita son datos de infecciones virales, ¿vale? Pero sí es un trabajo constante de educación a los padres y de tranquilidad. Si no les logramos transmitir esta tranquilidad, que esa tranquilidad la obtenemos por la anamnesis, por la exploración física, ¿sí? Va a ser difícil que estén tranquilos, ¿no? Ok, ¿cómo tomamos la temperatura? ¿Sí? Idealmente las guías de clínicas de NICE 7 consideran que no deben de utilizarse de rutina las vías orales y rectales para medir la temperatura corporal en niños de 0 a 5 años. En los bebés menores de 4 semanas, NICE recomienda termómetro electrónico en axila, ¿sí? Y de 4 semanas a 5, electrónico en axila, punto químico en axila o termómetro timpánico infrarrojo, ¿vale? Son como lo ideal. Es importante, ¿por qué van los papás a consulta con su bebé? Por fiebre, es el principal motivo. Si nosotros no controlamos la fiebre, ¿sí? Ellos no van a estar tranquilos. Y ahora controlar una fiebre las primeras 72 horas de una infección viral, porque pues la bacteriana no se va a controlar, va a necesitar el antibiótico, ¿sí? Tenemos que aprender a transmitir eso y también controlarla, ¿no? Saber controlarla y saber decirle, esto no se va a quitar de inmediato. O sea, tienes que esperar, porque ¿qué va a pasar? Bueno, viene con nosotros, no le dejamos antibiótico, pero va a ir por otros. Y hasta que alguien le dé el antibiótico y creyendo que el antibiótico lo va a curar, cuando la realidad es que no, solamente le va a alterar la microbiota, ¿no? Lo más probable. Entonces, la presencia de fiebre alta no es sinónimo de gravedad, no es sinónimo de riesgo de crisis de convulsiones febriles. El niño que va a convulsionar con 38 grados centígrados. El niño que no va a convulsionar con 40 grados centígrados no va a convulsionar, ¿vale? Pero el niño que tiene cierto grado de predisposición lo va a hacer. Entonces la realidad es que el que va a convulsionar con 38, ¿sí? Daño cerebral, salvo temperaturas anormales altas y que también esto, pues no, para eso tenemos al hipotálamo, ¿no? Esto no es tan fácil de... Tampoco lo es la falta de respuesta a antitérmicos o la presencia de picos febriles muy frecuentes, ¿sí? Entonces todo esto debemos de transmitirles a los papás. El objetivo del tratamiento es mejorar el malestar asociado a la fiebre. A lo mejor no le calmo la fiebre, pero sí le quito otros malestares como el dolor de cuerpo, al menos que coma un poquito más, ¿no? O la fiebre está constante, puedo valorar algunas alternancias. Tener cuidado solamente con las dosis máximas de paracetamol, que es lo que más ocupamos, ¿no? Medidas no farmacológicas, no se recomienda mucho rutinariamente por poder aumentar el malestar general. Paños tibios y bañitos, pero pues definitivamente si es algo que les ayuda y disminuye porque como que les da tranquilidad meterlos a bañar, ¿no? Entonces, bueno, si te vas a ayudar en eso, en lo que tiene efecto el paracetamol y el ibuprofeno, que puede ser hasta 30, 40 minutos, perfecto, ¿no? Y ofrecer líquidos, mantenerlos bien hidratados y tratar de evitar el exceso de abrigo. Fármacos recomendados, los mejores, ¿no? El paracetamol, dosis de 10 a 15,
miligramos kilogramo dosis. Hagan multiplicaciones y le dejamos cada 6 horas. 15 miligramos, ¿cuánto quedaríamos? 60 miligramos, no llegamos a la dosis tóxica, ¿vale? Tranquilamente, que va a existir el niño que pudiera tener cada 4 horas, definitivamente. Y si se lo dejáramos cada 4 horas a 10, queda 60 miligramos, tampoco hay un problema, ¿vale? Vamos a ir individualizando cada uno, pero esta es la dosis normal y que no vamos a tener ningún problema con los enanitos. Intervalos cada 4 a 6 horas, ¿vale? Y dosis máxima diaria, 60 miligramos kilogramo día a 90 miligramos kilogramo día. No llegamos a esta, con estas dosis que les digo no llegamos, ¿vale? Ibuprofeno, la dosis 10 miligramos kilogramo dosis, igual cada 6 a 8 horas lo pueden alternar, es una opción dependiendo de cada uno de los casos. Y la dosis máxima diaria 40 miligramos, ¿vale? 40 miligramos kilogramo día. No se recomienda combinar en ningún caso, valorarían, ¿no? Tendrían que valorar definitivamente si en el caso de su paciente persiste y le están dando antes de las 6 horas, podrían valorar el ibuprofeno, paracetamol, principalmente esos, está el metamizol, está el diclofenaco, ¿no? Pero sí, tendrían que valorarlo, la realidad. Alternancia solo en casos puntuales de malestar importante con picos febriles frecuentes. Y cuidado especial administrar cualquiera de ellos en pacientes con condiciones crónicas. Básicamente lo dice por hepatitis, el paracetamol, renales por AINES, ¿sí? Tener cuidado de no dejar los AINES por un tiempo muy prolongado, diabetes, cardiopatías y malnutrición grave. Todos los pacientes que tengan alguna otra comorbilidad son punto y aparte. Medidas de seguimiento, es muy importante explicar sin alarmar los datos ante los que consultar rápidamente, regresar a la consulta, evitar contribuir a la fiebrefobia, ¿sí? Importante descartar que sea debida a una enfermedad potencialmente grave, para eso tienen las tablitas de Rochester y de Yale, ¿sí? Con las que se pueden apoyar. Hojas explicativas de signos de alarma, padres, tengan su hoja explicativa de COVID, ahorita que tenemos COVID, hoja explicativa de fiebre, hoja explicativa de recién nacido, qué es lo que tienen que estar vigilando, tengan sus hojitas y ya sáquenlas, tengan ahí su machote, ¿no? Como le decíamos en el hospital, sáquenlas y se las dan, eso les va a ayudar mucho y les va a dar mucha certidumbre a los pacientes. Citas para control clínico en 24 a 48 horas y contacto telefónico si tienen la posibilidad. Información clara y precisa para padres o cuidadores, signos de alarma, si empeora el estado del paciente, signos de hipoperfusión, enséñenles a tomar el llenado capilar, es muy sencillo, ¿sí? A ver cómo es la salivita filante, ¿sí? Son como puntitos que podemos empoderar a nuestros papás y que sean también nuestros ojos, no son los más objetivos, pero sirven. Exantema petequial generalizado o exantemas agregados, afectación del nivel de conciencia, que ya no despierte, que ya no quiera comer, signos de dificultad respiratoria, ¿vale? Tiraje, ruidos respiratorios, anómalos, que respire más de lo normal. Y esta es la bibliografía, ¿vale?